Primero, gracias por venir a escucharnos. Buenos días. Somos Marta, Alce y Diana y Judith, pues parte del equipo, que somos de Educación Infantil, venimos en representación de todo el equipo. Y bueno, os vamos a contar con ilusión el gran proyecto que estamos realizando este curso, Rosaleros Viajeros. Pertenecemos a un colegio bilingüe, Rosales del Canal, de Zaragoza. Lo realizamos los niveles primero y tercero de infantil, que somos 8 clases, y estamos pues, en marcha 10 maestros y 187 niños y niñas. La verdad es que este proyecto lo hacemos paralela a la vez, British y castellano, con el mismo peso el tutor con el British. Y bueno, la verdad es que estamos disfrutando muchísimo. Es una aventura en la que nos hemos embarcado, que va evolucionando a lo largo del curso, igual que está evolucionando nuestra metodología, que cada vez va mejor, y como equipo docente pues cada vez estamos pues enriqueciéndonos profesionalmente. Bueno, buenos días. ¿Por qué surge este proyecto? Pues bueno, todo proyecto tiene pues un objetivo, ¿no? Nosotros llevamos ya unos años trabajando pues, por proyectos, tenemos unos antecedentes metodológicos. El año pasado hicimos Experiment Project y fue para nosotros una evolución metodológica personal muy grande porque supuso integrar los encuentros internivelares entre las diferentes aulas. La razón principal por la cual quisimos llevar a cabo este tipo de encuentros es porque nosotros... ¿Se me oye? Bueno, que nosotros venimos de un cole con muchísima masificación. Para que os hagáis una idea, Rosales del Canal tiene 300 niños en el recreo de infantil. Entonces lo que habíamos observado era que cuando llegábamos al patio, muchas veces ellos no se conocían, se quedaban en rincones los de 3 en un lado, los de 4 en otro, e incluso cuando nosotras teníamos que ir a sustituir a otras clases, pues los niños no nos conocían. Creemos que potenciar la sociabilización de los niños es muy importante y bueno, esta era una de las razones. Y la otra, por supuesto, pues era pues, la evolución metodológica que os cuento, que ya con el antecedente del año pasado pues estábamos pues, muy contentos. Entonces pues este año decidimos llevar a cabo un proyecto que para nosotros ha sido bastante más ambicioso porque ha requerido muchísimo trabajo y muchísima implicación. Pero sí que es verdad que de lo que pensamos a lo que está siendo ha evolucionado muchísimo, como podréis ver. Os hemos puesto ahí una infografía para que un poco veáis cómo vamos a llevar a cabo la ponencia. Un poco os voy a explicar que Rosaleros Viajeros es un proyecto internivelar que llevamos a cabo los niños de primero y tercero de educación infantil. Como os ha dicho Judith, somos casi 200 niños y es un proyecto en el cual trabajamos. No se me oye, ¿verdad? Ahora va bien. Vale, tanto en inglés como en castellano. El elemento motivador es un robot que se llama Zoe. Ahora veréis la actividad de motivación, ya nos lo explicará mejor, que ha perdido los tesoros de su maleta y entonces pues nos pidió ayuda para recuperar esos tesoros. Entonces pues bueno, hemos ido viajando a lo largo de diferentes países de habla inglesa. Vamos a hacer un paseo para que veáis algún ejemplo de actividad. Nos ha costado muchísimo aglutinar las actividades porque es verdad que hemos hecho muchísimas, pero bueno, esperamos que más o menos os hagáis una idea y luego por último haremos un repaso de nuestra metodología, que para nosotros ha sido muy importante porque el nivel de coordinación es muy alto, ¿vale? Os vamos a poner allí un mapa que ha sido, bueno, este mapa en la página web es interactivo y los niños pueden ir viendo los viajes que han ido realizando. Y bueno, esta es un poco nuestra ruta de viaje. Empezamos en Estados Unidos y como veis pues hemos pasado por Australia, la India, Irlanda, Reino Unido y ahora mismo estamos pues con el calor que hace en Sudáfrica. Pero como todo viaje, como todo proyecto en infantil y también en primaria, tiene una actividad pues de motivación. Y ahora Diana nos va a contar. Hola, buenos días. Yo os voy a contar, pues bueno, que todo proyecto tiene que partir un poco de una actividad de motivación, o por lo menos que los niños estén motivados pues para llevarlo a cabo, que al fin y al cabo son los que te van a mover un poco a lo largo del proyecto. Entonces nosotros pensamos, recibimos un mensaje en las aulas en los cuales se nos hacía una llamada de atención porque había llegado a nuestro centro pues bueno, un explorador, nuestro cole está situado enfrente del camping, pues se había cruzado del camping un explorador que se llamaba William.
y venía con un robot que era explorador también, que es nuestro Zowie, como ha dicho Marta, va a ser hilo conductor en todo el proyecto, y que lloriqueaba y no se podía comunicar con él, y que, bueno, pues que en el cole nuestro se hacía algo de robótica y nos lo traía un poco, pues a ver si sabíamos qué podíamos hacer con él. Entonces, una vez ya reunidos, descubrió William que tenía Zowie en su maleta un mensaje enroscado que contenía un código QR. Este código QR nos llevó a un vídeo en el que el propio Zowie pues nos contaba cuál era realmente el problema que tenía. Esta manera de comunicarse de Zowie ya se va a ver a lo largo también de todo el proyecto, a través de códigos QR y de vídeos que se hicieron también con Chatterpix. Entonces, pues bueno, Zowie era un robot explorador que había viajado por el mundo y le habían robado pues aquellos recuerdos, enseres personales y cosas que él había ido acumulando a través de sus viajes. Entonces, estando en la sala contándonos este problema, apareció físicamente, era una compañera disfrazada, evidentemente, una ladrona, que además añadió a este gran problema que se llevó su pasaporte. Entonces los niños vieron físicamente a la ladrona y pues imaginaros, hubo allí como mucha expectación, una ladrona, no sé qué, hay que buscarla, hay que recuperar las cosas, tal. Bueno, y entonces pues con este hecho pues conseguimos que ya todo el mundo se embarcara un poco en esta aventura. Todos querían ir detrás de la ladrona y recuperar las cosas de nuestro querido Zowie, y pues en ello nos embarcamos en esta aventura. Como buenos viajeros, lo primero que planteamos con los niños era que nos teníamos que preparar para el viaje un equipaje de mano. Entonces, pues bueno, pues realizamos para comenzar pues cosas pues necesarias, pues como una brújula, ¿no?, para no perdernos. Realizamos un pasaporte que también se llevamos en cada cambio de país. Nos preparamos un atuendo un poco más adecuado, o por lo menos eso, aunque no lo parezca, les hicimos ver que era un atuendo más adecuado, unos chalecos de exploradores. Y luego, pues por supuesto, preparamos una maleta. La actividad de la maleta fue la primera gran colaboración que tuvimos con las familias, pues porque la hicieron en casa, mandamos a ver si se animaban y la hacían en casa, y cada niño pues nos trajo ya la maleta hecha de su casa. Y lo que hemos ido haciendo un poco a lo largo de todo el proyecto, y os irán contando también, es que conforme hemos ido viajando a los distintos países y recuperando los objetos de Zowie, pues a la vez nosotros, pues si le habían robado un medallón en Irlanda de los celtas, pues nosotros a través de actividades pues también nos hacíamos con uno, o pues yo qué sé, los billetes que hemos utilizado para los viajes, escritura india, un billete de cine de Hollywood, ¿qué más? $1, bueno. El caso es que vamos llenando, vamos acumulando a lo largo del viaje también, pues distintos elementos. Hola, buenos días. Os voy a hablar de nuestro primer destino, que fue Estados Unidos. Esta es la estructura que nosotros seguimos para programar las actividades de cada país. Primero tenemos un viaje, tenemos encuentros internivelares, que son parte fundamental de nuestra metodología, tenemos actividades de aula y talleres de padres. En cuanto al viaje, hay que decir que todo viaje comienza con una actividad de motivación. Entonces, en este caso, nos llegó una pista de la ladrona. La ladrona estaba cerca de la Estatua de la Libertad. Entonces investigamos y nos dimos cuenta de que la Estatua de la Libertad estaba en Nueva York y que teníamos que viajar a Estados Unidos. Este primer viaje se utilizó, más que un viaje en sí, como para cambiar de actividad en un encuentro internivelar. Era un encuentro de estaciones era un encuentro de estaciones y los niños utilizaban el vehículo para cambiar de actividad. Sin embargo, como todo proyecto, esto luego evolucionó y los viajes pasaron de ser viajes hechos en una clase a viajes entre 8 clases y ser actividades muy significativas para los niños. En las actividades internivelares que hemos hecho en Estados Unidos, hemos hecho 2 encuentros internivelares. Entonces el primero fue un encuentro con estaciones, como podéis ver en las 2 primeras fotos, pues tenemos una ruleta hecha con un spinner para trabajar el vocabulario de Estados Unidos, y en la segunda foto pues es
un puzzle de la Estatua de la Libertad con bloques lógicos. Y luego hicimos un segundo encuentro que fue muy significativo para los niños porque queríamos representar una barbacoa americana. Entonces, para representar una barbacoa americana, lo que nosotros hicimos fue grabar diferentes recetas en tutoriales, como este que veis a continuación. Tutoriales muy sencillos donde los niños pues, puedan saber qué paso a seguir a la hora de elaborar la receta. La barbacoa era con frutas y alguna gominola, tampoco os penséis que... Entonces nosotros hicimos un vídeo de cada receta y a los niños les pusimos un código QR en cada mesa con las diferentes recetas. Entonces ellos escaneaban el código, veían el tutorial y luego tenían que ir como Masterchef a una mesa que teníamos. Today we are going to show you how to cook a hamburger. The ingredients are apple, Pineapple, Este vídeo está hecho con la aplicación Toadcast Studio para Chroma. strawberries. and chips. Alright, so let's make start. First, We take the apple into the plate. then we add some pineapple. Later, we add some kiwi. And now we're going to add some strawberries. Then we put the apple on the top. And last, Now we add the chips into the plate. Bueno, como veis, esta era una receta de hamburguesa, pero luego hicimos diferentes y ahora vais a ver ¿Qué aplicación has dicho, perdón? Toadcast Studio. Luego os la pondremos si queréis. Y como veis en esta foto, los niños tenían los ingredientes para cada receta en una mesa. Entonces, una vez que ellos habían escaneado el código QR y sabían qué receta les tocaba hacer, tenían que ir a la mesa para coger los ingredientes y luego además en la mesa les pusimos una secuencia de fotos para que ellos ordenaran y supieran qué paso a realizar después. También realizamos actividades de aula, por ejemplo, aquí podéis ver, estamos midiendo uno de los picos de la corona de la Estatua de la Libertad. Hicimos la corona a escala real y bueno, pues aquí estamos midiendo los picos en la primera foto y luego podéis ver un rodeo americano que hicimos con cuerdas con los niños de 3 años. También contamos con la colaboración de las familias, en este caso pues hicimos un Skype con Oklahoma porque un familiar de un niño es profe allí, entonces hicimos un Skype con unos niños de Oklahoma que nos hicieron un baile y también contamos con padres que son músicos, que se dedican a la música profesionalmente y vinieron a hacernos un pequeño concierto aprovechando que estábamos trabajando el jazz de Nueva Orleans. Bueno, Zoe nos volvió a pedir ayuda y esta vez viajamos a Australia. Por clases simulamos un vuelo de avión, esta vez más perfeccionado porque hay un compañero que hace unos vídeos estupendos y una vez que volamos hicimos un encuentro, varias clases y situamos el país al que viajábamos en el mapa. Entonces con una aplicación de realidad aumentada, la tablet la íbamos pasando por el mapa y cuando llegábamos a Australia nos salía un koala en un árbol en movimiento. Y entonces los niños, ¡este es Australia, ya estamos aquí! Y bueno, luego también hicimos un poco de manejo de Zoe y vimos dónde estaba Estados Unidos, que era de donde veníamos, y el viaje que habíamos recorrido hasta Australia. Y bueno, para los niños fue muy emocionante. Este país dio muchísimo juego, los niños estaban muy motivados y entonces como somos muy flexibles y es un proyecto que va avanzando y se va modificando según los intereses, pues tuvimos 3 encuentros, cada 15 días más o menos. El primer encuentro fue una actividad de orientación que estaba gamificada con unos retos
muy claros y unas recompensas en el momento que los conseguían. Entonces se realizó en el recreo, se dividieron en 5 grupos, los niños, 5 colores, que se identificaban con el brazalete del color que les tocaba, y tenían esos 5 grupos que encontrar 5 animales, ¿vale? Se les dio tenían un mapa que elaboramos con un Canva del recreo, la tablet y una brújula. Y entonces se tenían que orientar, les dábamos desde la base, que había una base, que les dábamos unas pistas, unas adivinanzas, y iban al lugar donde creían que estaba el animal. Y entonces, pues decían, aquí está, era un código QR, del color, si era en el rosa, encontraban el código QR rosa, y había un número. En sus medallas, que estaban gamificadas también, apuntaban el número del animal que habían encontrado, anotaban, porque cuando escaneaban el código QR salía un vídeo donde te decía pues el animal que era, dónde vivía, el tamaño, lo que come, el alimento. Entonces pues te daba mucha información y ellos lo iban anotando en ese cuadro de doble entrada, señalándolo. Estaba ya hecho y ellos tenían que señalar. Y ya venían a la base, nosotros pues decíamos, muy bien, conseguido el reto, ya habían encontrado ese animal y les poníamos un gome. Y ya les dábamos pistas para el siguiente animal, y así hasta que encontraron los 5. Y bueno, fue una actividad muy motivadora, trabajaron en equipo y la verdad es que salió muy, muy maja. El siguiente encuentro que hicimos fue aportando cosas que habían salido en el aula. El maquillaje de la tribu maorí en primero de infantil, y en nuestro caso tercero de infantil fue juegos tradicionales de Australia. Y entonces lo compartimos, ellos, los de 3 años, nos maquillaban, aprendimos juegos de allí, los practicamos, los pusimos en marcha y trabajamos la psicomotricidad. Y luego ya dadas las fechas, porque estábamos en diciembre, las fechas navideñas, pues ya el último encuentro realizamos un Christmas. Fue muy divertido, nos dimos cuenta, reflexionando, que nuestro planeta, las estaciones del año no son iguales en todos los países y que en Australia en ese momento era verano, y entonces el encuentro fue una actividad de elaborar la postal de manera plástica y los íbamos sacando por grupitos a hacer un fotocall con accesorios de navideños y de agua. Entonces con el croma pusimos un fondo de una playa australiana y una vez que hacíamos la foto la pegábamos en la postal con un código QR estrella en nuestro proyecto que decían Merry Christmas from Australia, y ya se lo llevaban a casa para sus papis. Luego también pues en el aula hemos hecho cantidad de cosas, aquí hay algunos ejemplos, el arrecife de coral que se encuentra allí, tanto en primero como en tercero, lo hicimos y fue una actividad muy creativa. También un compañero estuvo de verdad en Australia y nos trajo instrumentos de allí, boomerang, y bueno, pues estuvimos disfrutando de ellos. Y no podía faltar, por supuesto, la colaboración de padres, y en este caso pues nos enriquecieron con un taller de la tribu maorí, y bueno, pues ahí que nos sentíamos maoríes. Vamos al siguiente país. Bueno, continuamos con la India. La India fue para nosotros un país que fue un punto de inflexión porque fue el primer viaje que hicimos en gran grupo. Nos llegó un mensaje con Chatterpix de Zoe y un sobre en el cual había un montón de billetes de avión y no teníamos muy claro dónde íbamos. Pero nos citaba que Zoe que teníamos que salir al recreo por la tarde y bueno, eso es lo que hicimos. Nos cogimos nuestras maletas, los chalecos, el pasaporte, porque para viajar teníamos muy claro que era muy importante. Y bueno, como veis, no os voy a contar mucho porque os voy a poner un vídeo que lo vais a ver muy claro. Pero bueno, un poco así a rasgos generales, teníamos 4 puertas de embarque y cada niño tenía un número, veis allí, 235, y tenía que buscar su vuelo. Los mayores ayudaron mucho a los pequeños a encontrar su viaje. De hecho, cada mayor cogía un pequeño para embarcar. Y bueno, cada una de las clases era un avión, hicimos una simulación de vuelo y una vez que esta terminó, salimos por los pasillos y ya estábamos en el aeropuerto de la India. Los pasillos del cole se convirtieron pues en los pasillos del aeropuerto y tuvimos que seguir las señales que había para poder llegar pues hasta el control de equipajes. Y como podéis ver, luego se ve muy bien en el vídeo, pero teníamos incluso pues un policía que nos registraba y unos azafatos que nos daban pues la bienvenida a la India. También vais a ver en el mismo vídeo diversos pues, encuentros internivelares.
También fue un país que se alargó bastante porque les generó muchísima expectación, había muchos juegos de mesa que descubrimos, la gastronomía, la música, es un país muy interesante y entonces estaban muy motivados. Como actividades estrella, pues por ejemplo en un encuentro internivelar con Cronville, dando rienda suelta a la creatividad, pues dibujamos a un indio con su sari, nos disfrazamos también entre todos y nos hicimos una foto en el Taj Mahal, o jugamos a las escaleras y las serpientes. A nivel de aulas se han llevado a cabo muchísimas actividades, aquí tenéis un par de ejemplos, y de hecho una de estas, que es la de pintar con especias, en algunas de las clases se hizo gracias a la colaboración de los padres, que de hecho creo que la mamá está por allí. Agradecemos mucho a los papás, la verdad es que es una gozada. Y bueno, como estoy diciendo, pues en la India hubo muchísima colaboración. Aquí tenemos una mamá que tenía una amiga que era pues profesora de yoga y nos vino a hacer una sesión de yoga auténtica, y abajo también otros papás que habían viajado a la India y vinieron a contarnos pues lo que habían hecho. Espero que funcione el vídeo. Y si no, lo voy a poner fuera, que es malo. Bueno, pues este es el viaje que os contaba. Como veis, pasaportes en mano, todos al patio, 100 niños a la vez, los profes disfrazados de azafatos y azafatas, el equipo directivo también, que luego lo veréis. Fue un poco locura al principio porque claro, los pequeños, pues los pobres, pero como veis, cada clase, y les dábamos la bienvenida al vuelo, ahí están volando, y aquí ya han llegado a la India, y cada avión pues con su azafata correspondiente. Y ahora vais a ver, un poquito más adelante, cómo aprovechamos la megafonía del cole para darles la bienvenida en inglés y en castellano. Tenemos un profe, unos profes que hablan muy bien inglés y estaban allí los pobres en el micrófono dando la bienvenida. Y bueno, y montamos en el hall de primaria, como veis, todo bueno, pues eso, un control de equipajes con picas, con ladrillos, aprovechando todos los materiales que tenemos. Y este señor que veis vestido de policía, que se va a ver ahora, es el director del cole, que lo engañamos, ¿vale? Y con la pistola de los libros de la biblioteca, pues era la pistola de control de metales. Y allí esa caja que veis, pues pasaban las maletas para ver si llevan algo peligroso. Y bueno, aquí son algunos ejemplos de actividades internivelares, los inventos, que es algo muy característico, el metro, las especias también, hicimos muchas cosas con especias, pintamos con ellas, las probamos. La ropa, que también teníamos pues ropa típica de ahí, y por supuesto la gastronomía. Hicimos arroz con curry y en vez de con hojas de parra pues se la comieron con espinacas, porque como comen con las manos. Y bueno, hicimos también un Skype con una chica india que era amiga de una mamá y nos enseñó a bailar Bollywood, y luego pues con esta aplicación pues lo pusimos en práctica. Y por último hicimos una fiesta Holi, que fue la recompensa a una serie de retos que os voy a contar ahora, cuando termine el vídeo, ¿vale? Bueno, espera que vuelvo. Como os decía, esta fiesta Holi fue la recompensa final a una serie de retos. Quizás lo más significativo de la India fue que decidimos gamificar toda nuestra estancia a lo largo de este país. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues utilizamos otra vez a Zoe, a ver si os funciona. Y nos mandaba un mensaje, bueno, luego están en la página, si no se pueden ver. Nos mandaba un mensaje cada semana, nos mandaba 1 o 2 mensajes, 2 retos, en inglés o en castellano. Y esos retos pues nos pedían, pues, por ejemplo, que investigáramos sobre los juegos que se hacían en la India, o quién salían los billetes, bueno, pues diversas cosas. Y entonces
una vez que nosotros con la colaboración de los papás resolvíamos ese reto, nos daban un trocito de mandala, las mandalas estas que veis aquí. Cada mandala tenía 16 trozos, 8 para cada clase. Entonces la clase de 3 años A y 5 años A hacía una mandala y así sucesivamente las 4 clases. Cuando tuvimos las 4 mandalas completadas, como producto final, nos regaló pues eso, celebrar una fiesta Holi, pues haciendo pues unos polvos, nos metimos en internet, investigamos cómo hacer polvos Holi que no fueran tóxicos, pobres. Y bueno, ya veis lo bien que se lo pasaron, bebimos té, bailamos Bollywood y la verdad es que fue un momento que les gustó mucho porque fue muy emocionante. Eso de pintarse les gustó muchísimo. Bueno, pues estábamos en la India cuando una compañera recogió por casualidad del río Ganges una botella en la cual se encontraba dentro un mensaje. El mensaje para los niños de 5 años estaba escrito literalmente porque los de 5 años ya son capaces más o menos de leer. Y en 3 años se realizó a través de ese trébol que veis y con imágenes. Y lo que venía a decir Zoe es que sabía que la ladrona se había ido de la India y que no sabía exactamente dónde se había ido, pero que le había dejado como unas pistas y que si conseguíamos descubrir a través de esas pistas, pues si las conseguíamos seguir, pues formaríamos un mapa y sabríamos a qué país se ha ido. Entonces, en este vídeo vais a ver pues un poco la emoción que llevaban todos, pues con la idea de descubrir las pistas, pues bueno, fueron a uno de los espacios del centro al exterior. También se distribuyeron por equipos y cada equipo traía a la clase una pista resuelta, que realmente era un trocito de mapa, o sea, a través de la pista te llevaba a un sitio. Es muy gracioso este vídeo porque I think it's not that one. No, esto no es. What is that? What is that? No, es el país que ha ido. Is it? Sí, es el país que ha ido. Oh, do we show it to Diana? We ask Diana. bueno, nada, es por transmitir un poco pues eso, los momentos que se viven. Entonces, pues bueno, cuando llegamos a la clase y reunimos los 4 trocitos del mapa, pues vimos que formaba un país y ya con nuestro mapa mundi en el suelo y un poco pues viendo, identificamos que era Irlanda, que era una isla y ya empezamos a pensar enseguida en el viaje. Entonces habíamos viajado en avión para ir a la India, en Australia también viajamos en avión, pues vimos la necesidad de coger otro medio de transporte y dijimos, ¿y por qué no en barco? Entonces esta vez pues lo hicimos en barco, decimos unos billetes de barco, salimos también en gran grupo al patio y los niños pues tenían que embarcar en su barco. Y una vez realizado el viaje dentro del aula y llegados cercanos a la isla, que sabíamos que era una isla con muchos acantilados, lo que hicimos fue crear nuestros propios botes para el desembarco. O sea, del barco cogimos nuestros botes y desembarcamos para llegar hasta lo que es la isla de Irlanda. Este desembarco pues supuso la realización de un circuito por el recreo que aprovechamos pues un poco. ¡Ay, que hay un banco de cangrejos! Y todos caminaban con el bote hacia atrás. ¡Ay, que vienen las gaviotas y nos pican en la cabeza! Pues nos agachábamos. ¡Ay, que hay una tormenta! Pues el barco no sé cómo, así, ¿no? Y ya llegamos a lo que es la isla de Irlanda, que estaba en el centro del patio, que es un tobogán que tenemos allí con con la típica casita que baja el tobogán, y nosotros le pusimos así como un castillo. Y ya pues una vez allí todos situados, subimos al castillo, conquistamos y dentro había un cofre del tesoro y dentro del cofre pues encontramos unos códigos QR que nos llevamos cada uno a nuestro aula y que nos supuso pues visionar un vídeo como de llegada al país y de bienvenida a este nuevo país. ¿Vale?
Luego, aparte de la actividad de motivación y el viaje, pues también se hicieron talleres internivelares. En el caso de Irlanda coincidió uno de los talleres que en el propio centro se estaba celebrando la fiesta de St. Patrick's Day, y entonces aprovechamos a hacer actividades que también se proponían en el centro. Y luego pues el otro encuentro pues también solemos tener talleres, pues sobre todo que haya TIC, que haya matemáticas, mucho arte también, también actividades de lectoescritura. Variamos un poco de unos países a otros, pero bueno, siempre suelen estar divididos en 4 o 5 estaciones, ¿vale? Luego también hubo puntualmente colaboraciones de primaria, porque los chicos de primaria se iban a un viaje de intercambio de inmersión lingüística a Irlanda casualmente, y entonces estaban trabajando bastante Irlanda y vinieron a nuestras aulas a hacer actividades con nosotros, a bailar, a decirnos, a hacer unas cuantas cosas. Y luego, estando allí ellos en Irlanda, que se iban enseguida de viaje, pues también hicimos Skype con ellos, en la sala de psicomotricidad, para ver cómo se encontraban allí en Irlanda, pues qué tiempo hacía, cómo era, enseñarnos a ver. Nos hacían así, bueno, veíamos pues la plaza en la que estaban y ya está, pero bueno, el caso es que estaban en Irlanda. Y eso, y ahora ya nos vamos a otro país. Pues ahora nos vamos al Reino Unido, y lo primero de todo, la actividad de motivación para hacer el viaje fue que en el patio aparecieron unos globos. Una mañana aparecieron unos globos en el patio y eso generó gran expectación en los niños. Entonces salimos fuera y comprobamos que en cada globo había un código QR. Ese código QR contenía un mensaje que nos citaba esa tarde en el patio. Entonces, bueno, os podéis imaginar la expectación de los niños. Y por la tarde, cuando salimos al patio, teníamos globos. Dada la cercanía entre Irlanda y el Reino Unido, pensamos que sería una buena idea viajar en globo. Estos globos contenían letras, como podéis ver en la primera imagen, y en el centro del patio había un castillo con un globo con una letra. Entonces nosotros pensamos que las letras de los globos eran para formar un mensaje. Entonces, con la ayuda de los niños de 5 años, fuimos colocando los globos para poner el mensaje, que Rosalía los viajeros, y cuando acabamos de poner el mensaje, obtuvimos como recompensa un cofre. Y en ese cofre había pues, un mapa de cada país para cada clase y unos caramelos para premiar a los niños. Las actividades internivelares del Reino Unido, aquí podéis ver un mapa en el que pusimos códigos y utilizamos a Zoe con la aplicación de la tablet para que los niños lo movieran, y bueno, pues están elementos típicos de la cultura británica, como puede ser pues, el monstruo del lago Ness, Buckingham Palace, y bueno. Y la segunda foto es una actividad de lectoescritura. A nivel de aula, también podéis ver que hicimos una cabina telefónica típica de Londres, y luego también hicimos actividades con los Scornabot, que podéis ver en esta foto. Bueno, ahora mismo estamos en Sudáfrica, y la forma de viajar a Sudáfrica, pues como estábamos en el Reino Unido, estábamos trabajando los Beatles, pues salimos del puerto de Liverpool con un submarino, porque estábamos trabajando la canción Yellow Submarine, y a cada submarino le dimos el nombre de un Beatle, y los niños tenían billetes con los nombres de los Beatles para saber a qué submarino se tenían que dirigir. Y bueno, fue un viaje muy divertido, que fuimos a primaria, aquí podéis ver el submarino Ringo Starr. Y bueno, los que no cabían en el submarino pues iban al lado, les hicimos traer también complementos de verano para que fueran al lado nadando, y bueno, eso está. Y las actividades internivelares que estamos programando, pues esta es una de ellas, que es un puzzle con realidad aumentada, por ejemplo. A nivel de aula, pues nos han aportado algún instrumento africano como un djembe, y bueno, y nos irán aportando más a lo largo de esta semana. Bueno, así un poco para concluir las actividades, como habéis podido ir viendo, intentamos trabajar todas las áreas del currículum de infantil de manera globalizada, tanto en inglés como en castellano. Para nosotros es muy importante que desarrollen las competencias, y lo hacemos intentando variar pues, también este tipo de actividades. El aprender haciendo es muy importante. Os vamos a mostrar algún ejemplo de cómo, por ejemplo, trabajábamos matemáticas. En este caso, los niños de 3 años trabajaron la numeración y el conteo utilizando pues, los diferentes billetes del viaje a India. Contábamos en qué vuelo había habido más niños de la clase, en cuál menos, identificábamos el número por reconocimiento visual.
Luego también utilizamos el metro para medir a escala real los animales de la India. La música también ha tomado un protagonismo bastante importante, ya que pues, bueno, en cada país la música pues, es algo muy característico. Entonces lo que veis ahí arriba de ACDC es una lámina que corresponde a un proyecto que bueno, en origen era de las compañeras de 5 años, pero la verdad es que lo estamos haciendo ahora prácticamente todo el cole. Y bueno, consiste en que cada país trabajábamos un artista de ese país, en este caso Australia, pues AC/DC, y bueno, trabajamos una canción, un poco algo de historia, y la verdad es que les encanta porque todas las mañanas les ponemos la canción y al final se la acaban aprendiendo, y los papás pues nos lo dicen, uy, es que dice que ponga ACDC, y es muy gracioso. Y luego además, pues allá abajo podéis ver a Héctor con una concertina, que es un instrumento típico de Irlanda. Tenemos la suerte de que tenemos una compañera que la toca y vino pues, a hacernos un concierto. También tuvimos pues, esos instrumentos de Australia y bueno, la música también está dentro de los tableros de robótica, es algo que les gusta muchísimo. El arte y la creatividad es también imprescindible dentro de nuestras aulas y por eso pues, nos hemos convertido en diseñadores y le hemos hecho joyas y coronas a la reina Isabel II con los rotuladores. Hemos diseñado nuestros propios barcos. Y por supuesto el trabajo cooperativo que en este tipo de actividades es esencial. Como podéis ver en el viaje en barco, en el viaje en globo, perdón, había también pues eso, lo que ha dicho mi compañero, un circuito como de psicomotricidad. Pero no era nada fácil hacerlo porque tenían que ir todos coordinados para que el globo pudiera ir hacia adelante. Ahí como veis, pues los pobres están intentando subir la colchoneta. Y bueno, en la imagen de arriba, pues los mayores ayudan a los pequeños a disfrazarse para hacerse la foto del Taj Mahal. La lectoescritura también la trabajamos de una manera pues muy contextualizada y en este caso los niños de 3 añitos estaban aprendiendo a reconocer su nombre utilizando pues sus propias estrellas del Paseo de la Fama. Y abajo pues tenemos un bloc de notas que utilizan las compañías de 5 años para mandar notas a casa. Entonces los retos de la India, los niños de 5 años los transcribían en estas notas que luego se llevaban a su casa. Como podéis comprobar también, la orientación espacial es muy importante en este proyecto porque viajamos alrededor del mundo. Entonces, además de los mapas de cada país, pues ha habido actividades, sobre todo las de gamificación, en las cuales hemos creado nosotros nuestros propios mapas para que ellos pues, fueran realizando las actividades. El pensamiento computacional. La robótica es parte de nuestro día a día en el aula, lo utilizamos pues, en muchas actividades para trabajar matemáticas, lectoescritura. Luego os contaremos un poquito más y allí pues podéis ver cómo estamos con Zoe y con Vivo. Voy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Y bueno, la psicomotricidad también muy presente, es muy importante la expresión corporal en educación infantil y la hemos trabajado pues a través de juegos tradicionales, de danzas, de relevos. Y por último la cocina, porque ¿quién no viaja y prueba la gastronomía típica de un lugar? Pues a todo el mundo nos gusta, ¿no? Pues en este caso, pues como ya creo que ya ha salido en el vídeo, pero hicimos arroz al curry y lo hicieron con este arroz que va preparado, utilizando especias, o sea, fue un arroz al curry auténtico. Y luego abajo tenemos un English breakfast, que también allí cogimos un hornillo eléctrico, hicimos los huevos fritos, bueno, liamos una que no os podéis imaginar. Y se lo pasaron súper bien. Y ahora os vamos a contar un poquito cómo hemos llevado a cabo la metodología, porque sí que consideramos que ha sido bastante importante, sobre todo a la hora de coordinarnos. ¿Estás controlando un poquito? Sí, sí, ya son... Es que ir a comer. Sí, sí. En cuanto a los agrupamientos, pues ya habréis deducido por el tipo de actividades que os hemos enseñado, pues que predominan sobre todo pues 3 tipos de agrupamiento. En gran grupo nos referimos a 4 clases e incluso 8 clases. ¿Vale? Luego están los encuentros internivelares, que es cuando nos juntamos pues el A con el A, o sea, 3 años A con 5 años A, 5 años B con 3 años B. Entonces lo que hacemos es, pues por ejemplo, la tutora de 5 años A se va a la clase de 3 años y el British de 3 años se va a la clase de 5, y así hay un referente en cada clase también. Y luego pues las actividades de aula cuando haces agrupamientos en el aula. Luego la temporalización, pues ya nos planteamos desde el inicio que iba a ser un proyecto que iba a durar todo el año. Los encuentros que ya hemos comentado que iban a ser quincenales
Y luego la estancia de los países, que también la comenta alguna compañera, pues sobre todo este proyecto partimos de una estructura, sí que es verdad que queríamos ir a los 5 continentes y tal, pero no sabíamos ni cuánto tiempo íbamos a estar en un país, ni cómo iba a ser, o sea que ha sido todo, se ha ido perfilando conforme ha ido avanzando el proyecto, ¿vale? Con mucha improvisación también. Bueno, como veis ha habido una gran evolución porque antes estábamos en el aula o usábamos algún espacio del centro, pero ahora hemos visto la necesidad imperiosa de salir del aula y usar todos los espacios porque las actividades así lo requerían. Hemos visto que el espacio, cuando haces una actividad chula, pues es un rincón de aprendizaje. Entonces, bueno, en el aula, por supuesto, que hemos hecho los encuentros internivelares y luego cada uno, el profesor, con sus niños en el aula, pero luego ya habéis visto que hay actividades que o sales del aula o no se pueden realizar. Y ha sido muy gratificante porque los niños se orientan en el centro, conocen todo, les enriquece muchísimo a ellos y a nosotros las actividades que también las enriquece. En psicomotricidad aquí estamos convertidos en una tribu maorí, tocando el instrumento, con los boomerang, en el huerto, como habéis visto, buscando pistas, aquí haciendo con plickers una votación, que ya lo veréis más adelante, y en el pasillo también a veces era una base de esos encuentros internivelares, salíamos al pasillo, ¿por qué no? Usarlo ya que lo tenemos y son muy amplios y grandes. La sala multiusos, pues con la de motivación de Williams, con los bailes que hemos hecho bailando el Waka Waka de África cuando hemos ido allí. Y bueno, el patio, pues en el puerto de Liverpool se ha convertido también en el mar de Irlanda. Perdonad que hablo muy deprisa, pero es que nos están diciendo que ya. El hall infantil, pues también hemos bailado, la danza de la India, hemos tomado una infusión de roibos. La biblioteca se ha convertido en la India, cuando ya después del viaje pues llegamos allí, visionamos descansamos un poquito después de tan largo viaje. Y bueno, ha estado genial, abrirse, salir del aula. Voy a ir muy rápido y luego está todo en la página web. Es que no quiero que veáis el vídeo final, entonces pues bueno. Los recursos que destacamos son sobre todo recursos de elaboración propia porque de esta manera permitimos adaptarnos a las tareas, a los países y a nivel de nuestros niños, recursos TICs y por último la robótica. Elaboración propia, pues los billetes, las cabinas, puzzles, todo lo que es ambientación. Voy un poco rápido, pero bueno. Recursos TICs. Recursos para elaborar contenido. Hemos utilizado pues Aurasma para crear auras, por ejemplo el del koala, Chatterpix, que ya lo ha contado mi compañera Yoli antes, para generar códigos QR, para crear mapas interactivos. Bueno, es que el vídeo pues está todo en la web, de verdad. Luego, recursos TICs para uso educativo de los niños. Esta, la de arriba de la derecha, es la de Touchcast, que es la que hemos comentado antes para el croma. Además de esto, Plickers, Holo, que es la aplicación con la que bailaban los niños haciendo Bollywood, que ha salido antes. Luego este es igual. Y por último, pues también para coordinarnos hemos utilizado Gmail con sus diferentes aplicaciones, el blog y Wix para crear la página web y por último WhatsApp porque, bueno, os podéis imaginar el nivel de coordinación que exige este proyecto. Y así, a grandes rasgos, dentro de la robótica pues hemos utilizado Vivot, Zoe y este último trimestre hemos empezado a trabajar también con los Scornabots y bueno, la verdad es que es un robot que les gusta muchísimo. Bueno, como veis el juego es un principio metodológico básico que hemos empleado en nuestro proyecto y cada vez hemos usado más la gamificación en muchas de las actividades porque vemos el beneficio que esto supone. Que tiene que haber unos retos clarísimos con unas recompensas en el momento de que lo consiguen. Todo esto que genera pues una fuente de motivación porque los niños ya saben lo que tienen que hacer, van a por ello y les motiva y eso conlleva a que se esfuercen más, ¿no? Genera también una cooperación entre iguales, se portan mejor, el comportamiento, pues claro, tienen que trabajar en equipo y no vale la pena pelearse, hay que ir todos a una y conseguir el reto propuesto. Todo, bueno, ellos van viendo sus progresos, como habéis visto en los collares, van viendo que yo progreso, voy consiguiendo, tengo una recompensa y todo esto mejora pues, los resultados y un aprendizaje significativo. En estas actividades gamificadas usamos muchísimo las TIC porque es un elemento que motiva y enriquece esos juegos.
Aquí podéis ver la colaboración, no nos vamos a repetir más porque soy muy pesada pero no hay tiempo. Familias, primaria y por supuesto el equipo directivo. La coordinación que ha sido tanto vertical como horizontal. Hemos realizado 2 reuniones semanales, nuestro proyecto está dentro del plan de formación del centro. Y bueno, una evaluación, nos ponemos ahí una tabla un poco de lo que nosotros evaluamos cada vez que termina cada uno de los encuentros. Y también un poco, pues como reflexión personal, las debilidades y fortalezas que hemos visto en nuestro proyecto. Sobre todo, como debilidad, pues el tiempo y la implicación que supone llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Y también a veces, pues, no somos un centro que tengamos todo el personal fijo, y entonces, pues, la verdad es que los pobres interinos cuando vienen, pues, los engañamos, y la verdad es que a los pobres al principio, pues, yo sé que supone mucho el coger un poco pues, la rueda de la manera de trabajar, pero la verdad es que tenemos mucha suerte y vamos, y lo dan todo. Y como fortalezas, pues los resultados en los niños son, vamos, visibles, y sobre todo el buen clima que se crea, la unión de equipo y el enriquecimiento personal. La verdad es que estamos muy muy contentos. Este vídeo os lo voy a poner aparte y aquí os dejamos la web del proyecto y la página y el Twitter. En el Twitter está enlazada también la web, el código QR os lleva. Lo voy a quitar, luego lo pongo, ¿vale? Y os vamos a poner un vídeo final que ha hecho un compañero. Es que voy muy rápido, ¿no? Estoy muy pesado. Y luego pongo el enlace o nos lo preguntáis, ¿vale? Esto es un poco un vídeo resumen de todo el proyecto. No sé si queréis decir. Adiós. Y perdón por hablar tan rápido. Menuda movida, fantástico. Enhorabuena, de verdad, y agradecer a todos vuestra presencia. Tenéis la hora de comer, a las 4 las que podáis.